Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Les mando un saludo a todos los que están conectados en esta transmisión. Vaya a saber de dónde nos estás mirando. Yo tengo la oportunidad de esta vez sí salir así como la gente, podríamos llegar a decir. Me corté el pelo, así que estoy súper contento en medio de esta cuarentena. Me cortaron el pelo, la verdad que nada, estoy contento. Es la noticia del día. A ver, muchas noticias tampoco no tengo en la vida personal, porque estamos acá encerrados con mi esposa hace no sé cuánto, 34, 35 días. Señora, señor, podría yo mismo haber hecho mi propia versión de Gran Hermano, pero bueno, no supe capitalizar el momento. Pero bueno, aquí estoy para compartir un rato con ustedes y todos los que están conectados seguramente lo harán porque les resulta atractivo el título. El tema que vamos a tocar, a ver, ¿a quién no le resulta atractivo hoy, dadas las circunstancias que estamos pasando? A ver, siempre dije de que estar en las redes sociales, al estar en las redes sociales corres un peligro. Y el peligro es dejarte llevar por lo que se dice, ¿no es cierto? Tantas cosas se dicen, tantas cosas se andan diciendo y demás, ¿no? Mucha leyenda urbana de las redes sociales. Y personalmente yo siempre fui muy reacio a las teorías conspirativas y todas esas cosas porque la verdad dije, a ver, yo no me siento calificado ni considero que esté en una posición como para poder decir esto es cierto, esto no y demás. Y ese tipo de especulación nunca me gustó. Pero la verdad, a medida que fueron pasando los días, yo no sé si fue el encierro, si es el efecto de la cuarentena o qué, pero cada día más, estoy empezando a creer o a tomar con cierta consideración una serie de ideas que la verdad que hoy no parecen descabelladas. Quizás si me las decías hace 2 años atrás y yo era una de las personas más escépticas en ese sentido. Pero más que nada por una cuestión de, a ver, ¿en qué puedo confiar? Pero hoy la verdad considero que es un tema que amerita poder discutirlo y obviamente en este tema, perdón, fui demasiado cuidadoso al poder elegir a quién invitar para poder charlarlo, sinceramente, porque vuelvo a repetir, mucho conspiranoico anda dando vuelta en las redes sociales y si vamos a hablar de cosas por el estilo, cosas que tienen que ver con quizás las elites, cosas que tienen que ver con decisiones gubernamentales en las altas esferas de gobierno y demás, yo personalmente, por una cuestión de seguridad, por una cuestión también más que nada porque, a ver, si yo estuviera del otro lado observando, diría, no me gustaría que cualquier persona venga a decirme un montón de ideas que tiene ahí, pero gracias a Dios, Dios y sus conexiones, cómo las hace y demás, tengo un amigo viviendo en Canadá, que gracias a Dios también nos hemos conocido personalmente y demás, que yo sé que maneja buena info, yo sé que cuando él habla, no es que él habla porque simplemente tiene ganas de ganar un par de likes o un par de compartidas y compartir ese bello rostro que tienen, que ahora lo van a ver, pero tiene novia, guarda, ojo, sino más bien porque sabe de lo que habla. Y hoy le quiero dar nuevamente la bienvenida. Nos visita, si yo no me equivoco, por tercera vez, pero corríjame si es que me equivoco, mi amigo Pablo Muñoz Iturrieta. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido nuevamente a Rincón Apologético. Hola Santiago, nuevamente es un gusto enorme estar en contacto con vos, hablando, aunque sea a la distancia, pero sí, yo creo que esta es como la tercera vez que estoy en Rincón Apologético. Cuarta si contamos la conferencia que hicimos allá en Los Polvorines, en Buenos Es Aires. cierto, es cierto, es cierto. Supongamos que Eh, es la cuarta. Supongamos que es la cuarta. Igual parece que te conozco de toda la vida, así que te mando un abrazo a la distancia y de verdad, sumamente agradecido, de verdad, porque lo que acabo de decir fue sincero, posta, ¿viste? Yo soy un poco todavía escéptico de ciertas ideas y demás, pero a medida que pasa el tiempo, y la verdad es que me estoy tomando cada vez más en serio este tipo de cosas, ¿no? Y decía, ¿con quién puedo tratar este tema? Y la primera persona que sí, posta te lo digo, delante de Dios te digo, la primera persona que se me cruzó por la cabeza para charlar esto fuiste vos y gracias por el tiempo porque sé de que tu tiempo también apremia. Así que muchísimas gracias. No, por nada, Santiago. Mira, escuchando lo que decías recién, yo concuerdo totalmente con vos. Acá, con el tema de nuevo orden mundial y con muchos otros temas. El tema de las vacunas, temas controversiales, como por ejemplo el uso, por suponer, el uso de fetos y órganos de fetos, por ejemplo, para la investigación médica y demás. Hay mucho de realidad y hay mucho de conspiración. Y definamos entonces qué es lo de la conspiración antes de seguir. Al menos desde mi punto de vista, una teoría de la conspiración es una teoría que hace referencia muchas veces a algo real, una realidad. Por ejemplo, Jesucristo va a venir. Sí, cualquier cristiano
nadie, si es cristiano de verdad, va a dudar que Jesucristo va a venir como Rey y Señor del universo. Sí. Que habrá una marca de la bestia en el Apocalipsis. Según el Ajá. Apocalipsis. La marca, son cosas que como cristiano uno lo sabe y uno lo confiesa y dice eso va a ocurrir, pero cuando llega el momento de aplicarlo al concreto, ahí es cuando surgen las teorías de la conspiración. Yo te sigo en Rincón Apologético y veía el otro día, preguntaste una pregunta interesante porque ahí los descolocaste a varios. Vos dijiste, bueno, pero no lo vamos a tocar, pero fue largaste una interesante. ¿Dónde es pecado llevar un chip? No dijiste que no sea pecado, sino que, a ver, pensemos. Y muchas Claro. veces, el problema, Santiago, yo veo que muchas veces el ser humano es un ser complejo y al ser humano hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. No podemos al ser humano considerarlo de una manera simplista, única y que eso tenga, por así decir, una consideración universal. El ser humano es complejo y por lo tanto al ser humano hay que verlo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, incluso desde el punto de vista médico. Cuando tenés un problema, una dolencia particular, tenés que ir a un especialista. No podés ver todo en conjunto cuando es algo. Entonces el problema con la teoría de la conspiración es tratar muchas veces de dar la respuesta inmediata a algo que no sé con certeza si realmente es eso. Muchos yo escucho decir ahora, no hay que ponerse el chip de Bill Gates, el ID 2020, el ID 2020, porque es la marca de la bestia. Y yo les digo esto, yo estoy totalmente en contra del chip ese. Pero estoy totalmente en contra de ese chip. No porque sea la marca de la bestia. Yo no creo que Bill Gates sea tan bestia como para merecerse un lugar en el apocalipsis. Pero por favor, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tampoco me quiero ganar el odio de la querida comunidad cristiana. A lo que voy con esto es que a los argumentos de orden médico o a las cuestiones de orden médico hay que darles argumentos médicos. A las cuestiones teológicas hay que darles argumentos bíblicos y hay que saber distinguir y es importante. Y con esa pregunta que hiciste el otro día, Santiago, mataste a un montón porque pusiste una pregunta de un orden moral que muchas veces no tiene una respuesta moral, sino que la respuesta debe ser médica y científica. Y obviamente que basado en la medicina y en la ciencia, ahí podemos elaborar un argumento moral, por así decir. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta para nada que lleves esa remera puesta, esa camiseta en este momento, en esta entrevista. Es una falta de respeto total. Es porque todavía no, quizás no te resplandeció la luz, viste. Yo decía, bueno, hace frío aquí en Canadá, se nota, pero me lo transmitiste desde Argentina. No, mirá que esto se convierte, lo cambio rotundamente el título y esto es un debate futbolístico. Sí, pero dejando de lado el fútbol que nos sigue a todos los argentinos, preguntarse, por ejemplo, si vos me dijeses ahora, bueno, pero ¿dónde está el pecado de llevar la camiseta de River? River que yo quiero con toda mi alma. Y lo que pasa es que no se trata de eso. No se trata de eso porque hay que distinguir los órdenes en la realidad y el momento de hablar y discutir temas. El distinguir es lo esencial antes de comenzar a hablar de cualquier cosa. Por eso decía, bueno, una teoría de la conspiración es una teoría que trata de formular una respuesta, un argumento a una situación, pero que no tiene a veces ningún fundamento realista, no tiene ningún fundamento en la ciencia, no tiene ningún fundamento en que se pueda comprobar o que yo pueda decir, bueno, esto lo puedo demostrar. Por ejemplo, el otro día escuché un video de un muchacho que decía, no, todo aquel que tenga 200.000, 300.000, 500.000 seguidores en Instagram o en Facebook es masón. Porque no puede ser que no seas masón y tener tantos seguidores. Es imposible. El que no es masón no tiene seguidores. Yo ahí nomás pensé en mi amigo Alarcón. Dije, será masón entonces. Soy un masón. Entonces, yo voy a esto. A veces eso es la teoría de la conspiración. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Cierto? Es verdad que la persona que está en una sociedad oculta, en una sociedad que tiene una agenda, va a tener un empuje como se ve en los medios. En los medios se ve que hay personas que si no fuese por los medios no valen 2 pesos. Obvio. Porque no saben ni siquiera conectar un pensamiento de modo coherente. Sobre la televisión argentina eso se ve. Y uno ve a otras personas que dice esta persona, pero podría estar en lo más alto de la televisión y demás, pero no le dan un espacio. Y a eso ¿por qué?
¿Por qué se debe? Porque a veces uno no pertenece a un cierto círculo. Pero de ahí a decir que si Santiago Alarcón tiene 500.000 seguidores en Rincón Apologético, entonces el Rincón Apologético es un instrumento de la masonería para penetrar en el cristianismo. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, entiendo. Ya está. Distingamos lo que es una teoría de la conspiración. Pero por otra parte, se ha hecho tan común este nombre de teoría de la conspiración que cuando una persona no quiere aceptarte y no quiere discutir un tema interesante, ahí nomás te mete teoría de la conspiración. Como está claro. el nazi, decirte nazi. ¿Para qué te dicen nazi? Te dice nazi una persona a la cual uno critica con fundamento para tratar de evitar el tener que discutir y el tener que entablar una conversación racional. Entonces, Santiago Alarcón critica la ideología de género, por ejemplo, la conversación que tuviste con Gabriel Ballerini. Y entonces, una persona que no quiere entablar un debate serio, racional sobre el tema, en todo un contexto científico, ético, moral, cristiano, lo que sea, ahí nomás te dice, no, son nazis, son fundamentalistas cristianos. Y eso no dice nada, sino que usan de ese término para tratar de evitar cualquier debate y diálogo serio. Ahora, claro. vamos al tema nuestro. Entonces, una vez que dejemos de lado toda teoría de la conspiración, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es interesante porque es una palabra o lo que sería el gobierno mundial, porque en definitiva, cuando decimos un orden mundial, el orden mundial existe. Sí, existe la política. Existe todo un sistema de naciones, de estados soberanos, pero de lo que estamos hablando acá es de algo nuevo. ¿Se quiere realmente implementar algo nuevo? Es algo que lo venimos denunciando desde mucho, la doctora Chinda Brandalino mucho antes que nosotros. Yo tal vez fue ella la primera persona que yo escuché hablar sobre el nuevo orden mundial cuando tenía 14 años, pero después lo ha denunciado Agustín Laje, Nicolás Márquez, lo vengo denunciando yo, pero lo venimos denunciando con pruebas, no como una cuestión de teoría de la conspiración. Para los que no me conozcan, yo tengo un doctorado en filosofía política y dentro de mis estudios, todos los años que estuve en la universidad, gracias a Dios me pude formar muy bien en los Estados Unidos, en Canadá, estuve también en Alemania, en Inglaterra, y una de las cosas buenas de estos programas en Europa y en Norteamérica, a diferencia de muchas veces en Latinoamérica, es que para poder llegar al punto de doctorarse tenés que leerte todos los clásicos en la filosofía desde la época de los presocráticos, que se llama, hasta la actualidad contemporánea. Entonces, tenés que leerte un canon. Yo me leía 80 libros por año filosóficos durante todos los años de formación, que era mínimo lo que me pedían. En la universidad, por ejemplo, tomabas materias, eran 15 o 16 semanas de clase por materia y tenías que leerte mínimo 1 y a veces 2 libros por semana por materia. Se ve, tenés que tomar 4 o 5 materias, te tenías que leer 4 o 5 libros por semana. Ahora, ¿qué voy con esto? Voy al hecho, y ahí acabas de compartir las redes sociales. Los invito a seguirme en las redes sociales también, que estoy constantemente produciendo artículos. Pero una de las cosas interesantes es que la idea de un nuevo orden mundial o un orden global, de un gobierno global, es antiquísima. Es una idea que existía en la época de los griegos. Los filósofos griegos hablaban si era conveniente tener un orden mundial, un gobierno mundial. Lo hablaban los romanos. Aristóteles se pregunta en la política si es conveniente tener un gobierno o una democracia, porque habla de la democracia, que exceda a la ciudad, a la polis. Y él da unos argumentos buenísimos de por qué no. Por ejemplo, el que quiera estudiar política tiene que comenzar ciencias políticas o geopolítica, tiene que comenzar por el Tratado de la Política de Aristóteles. Porque Santiago, los argumentos que Aristóteles da contra el marxismo son increíbles, siendo que Aristóteles no conoció el comunismo, como lo hemos visto, o como lo hemos estudiado del siglo XX, por ejemplo. Pero, ¿por qué? ¿De dónde sale esa idea del nuevo orden mundial? Porque si vos me lo permitís, Pablo, digo, ¿no? Y es más, yo le decía a Pablo en off, no tengo preparado ningún tipo no sé, no tengo preparado un guión ni nada por el estilo, porque esto quería que sea una conversación, porque yo soy una persona que tiene un montón de preguntas igual que los que están del otro lado con respecto a este tema. Entonces me parecía de que lo más piola iba a ser que salga y que fluya naturalmente, ¿no? De paso, aprovecho,
Le doy gracias a las más de 350 personas que están conectadas ahora en Facebook. Aprovecho de decir que lo sigan a Pablo en las redes sociales. Si querés si querés meterte y darle un like a la página de Facebook de Pablo Muñoz Iturrieta, ahí te metes en la página de Facebook, le das un like y constantemente está subiendo material, como también en su página web, que ahí acabo de poner uno de los últimos artículos, si yo no me equivoco es el último, porque él constantemente está escribiendo y nos están mandando por WhatsApp de su página web. ¿Está bien? Así que constantemente en la transmisión de hoy lo voy a estar subiendo. Pablo, te decía, digo, yo que soy una persona pero mucho menos preparada que vos, ¿no? Igual me imagino y pienso y digo, en la historia, ¿cuántos nuevos orden mundial hemos vivido? ¿Cuántas revoluciones, cuántos cambios de forma de gobiernos o de ver la estructura hasta política y demás? ¿Cuántos hemos atravesado a lo largo de la historia? Y digo, y sumo a esa pregunta, ¿no? Si es que hemos atravesado por algunos, ¿cuál sería la diferencia y en dónde estaría el tinte de maldad, por así decirlo, o de cuidado, de peligro, en uno nuevo que se implemente hoy, año 2020? ¿Se entiende la pregunta? Sí, está espectacular tu pregunta y con eso voy a responder a un comentario que hace Giselle Tamayo ahí, que dice, según César Vidal, Bill Gates le dona millones de dólares a Plan Parenthood. Es así. El año pasado yo tengo los recibos de la Fundación Gates cuando hace la declaración de impuestos ante el IRS, que se llama el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, donde él le dona 375 millones de dólares el año pasado. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Porque existe una pregunta clave ahí, Santiago. ¿Cuál es la diferencia? Si han habido muchos intentos de reorganizar y ordenar el mundo. La primera razón por la cual han habido intentos para ordenar el mundo y proponer, por así decir, un gobierno mundial, ha sido más que nada para solucionar problemas que han siempre seguido a la humanidad, especialmente la guerra, el desarrollo de cuando comienzan las armas de destrucción masiva, las bombas atómicas y demás, la pobreza. Muchos hablan de la desigualdad, por ejemplo, dentro del marxismo. También hoy en día hablan del cambio climático y el desastre del medio ambiente. Necesitamos tener un gobierno mundial para que organice y pueda llevar adelante la situación de una manera mejor o más equitativa o lo que sea. Hoy en día con el tema de la pandemia se está usando el coronavirus como una excusa para de nuevo implementar un gobierno mundial. De hecho, el mismo presidente de la Argentina, él tuvo una conferencia, una teleconferencia con los miembros del G20, donde él pide, Alberto Fernández, el que quiera después puede ir a mi página web, a mi Facebook, donde tengo todos los links, donde él pide que un gobierno mundial se haga cargo de la situación. Y es interesante cómo se está usando el coronavirus como una excusa para esto. Distintos pensadores marxistas de los últimos años, pero todos contemporáneos, han planteado como solución un gobierno mundial. Solamente un gobierno mundial, pero un comunismo ya no estatal como el de Rusia, porque ellos reconocen que fue un fracaso, que mataron a más de 100 millones de personas, donde se impuso, sino que debe ser un gobierno mundial a nivel ya transnacional, este nuevo orden que se debe establecer. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque vimos con Carlos Magno, por ejemplo. Alejandro Magno, pero en la época de los griegos, Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, él se lanza a la conquista del mundo, él llega hasta Persia, conquista la India, conquista todo lo que es la zona del Mediterráneo. De hecho, en la Biblia se habla de las invasiones de los griegos, el proceso de helenización en el libro de Macabeos. Para muchas iglesias no lo tienen, pero está parte del canon, los Macabeos, que relatan las invasiones de los griegos. Fue un intento de un nuevo orden mundial. Luego que ese imperio griego se va debilitando, especialmente cuando muere Alejandro Magno, se desmembra entre sus generales, entonces eso hace que se debilite. Y es ahí cuando de a poco los romanos van tomando el poder. Roma, que fue fundada allá por el siglo... la Roma de Rómulo y Remo,
Claro. Pasa por una monarquía, en primer lugar. Esa monarquía es un fracaso, especialmente por el totalitarismo que se vive, y entonces los mismos romanos deciden tener una especie de democracia. Tienen un senado, el senado romano, pero con un emperador, un emperador que no le quieren llamar rey. El imperio romano lo que hace es conquistar, se va hacia el norte de Europa, llega hasta el límite con Escocia, todo lo que es Holanda, Alemania. En Holanda llegan justo hasta la mitad, hasta la ciudad de Utrecht. Utrecht, que de hecho viene de una palabra alemana, de una palabra latina, perdón, conquistan la mayoría de Alemania, llegan hasta Rumania. Rumania, de hecho, es la Romania, era un fuerte romano, por eso se llama Romania y por eso hablan un idioma muy parecido al latín. Los romanos llegan hasta España, Portugal, y entonces se extienden tratando de imponer un nuevo orden mundial, por así decir, un gobierno mundial, pero basados en una especie de ley natural. Esa es la gran diferencia con lo que estamos viendo ahora. Porque cuando hubieron muchos intentos de gobierno mundial, después viene obviamente el cristianismo, el imperio romano cae, el imperio romano de modo paulatino es reemplazado por lo que se llama el Santo Imperio Romano Germánico, que comienza con Carlomagno, Charlemagne, que es coronado por el Papa. Después siguen todos las distintas secuencias de emperadores que llegan prácticamente hasta la época de lo que se llama la Reforma Protestante, donde hay una nueva revolución, donde hay un nuevo orden mundial. En la Reforma Protestante pasó algo interesante. ¿Por qué? Porque Lutero denuncia el manejo de ciertos temas económicos dentro de la Iglesia. Además de eso, no concuerda con algunas situaciones y algunas cuestiones teológicas. Después de él viene Calvino. Como recordarán, Calvino es el que le da una estructura teológica al protestantismo en general, pero lo que pasa ahí es una revolución política a la vez que tiene lugar esta revolución teológica, porque los príncipes aprovechan para deshacerse del poder del emperador. Entonces, ese gobierno mundial que existía en el momento se deshace, los príncipes aprovechan la partida, apoyan muchos a Lutero, muchos apoyan a Lutero. Hay otros príncipes que se mantienen fiel al emperador. En ese momento era Carlos V, emperador Carlos I de España, Carlos V del Imperio, Santo Imperio Romano Germánico. Y entonces los príncipes se separan y comienzan lo que se llaman las guerras religiosas, que son mal llamadas guerra de religión porque no fueron por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de emancipación y formación de los estados-naciones. Se van formando los estados-naciones. Entonces tenemos una revolución. Por eso se lo llama también la Revolución Protestante, que fue una revolución profundamente política también. Y esa revolución culmina en lo que se llama la Revolución Francesa, donde tenemos otra revolución totalmente distinta, mucho más profunda, mucho más grave, donde se quiso hacer un primer intento de imposición del comunismo a nivel mundial. Que eso muchos no lo saben. La intención de los revolucionarios, de los jacobinos en la Revolución Francesa de 1789 fue imponer el comunismo. Por eso Marx, cuando él tiene que usar una palabra para su teoría comunista, él toma la palabra de la Revolución Francesa, porque ellos imponen la comuna en la ciudad de París en 1789. Una revolución que termina fracasando, matan a miles de personas en la guillotina, en la guerra civil que se arma. Ese intento de orden mundial fracasa. Marx dice que es porque no los bolcheviques, los jacobinos no mataron a todos. Ese fue el error. Marx decía, tendrían que haber matado a todos y ahí ese orden mundial se pudiese haber impuesto. Y ahí es cuando viene la revolución de 1917 de la Unión Soviética, tan conocida por todos, donde ellos intentan introducir un nuevo orden mundial por medio del comunismo, llevando a la práctica política los principios de Marx. ¿Cuál es la diferencia entre los intentos primeros del cristianismo, de un gobierno, por así decir, mundial, y lo que estamos viendo hoy en día? Que los intentos anteriores, tanto de los romanos como de los griegos, más allá del paganismo que se vivía y demás, estaban tratando de imponer un orden que viviese de acuerdo a los principios naturales. Por eso los grandes padres, los grandes apologetas, vos que te gusta la apologética, los grandes apologetas, Tertuliano, Justiniano y demás, ellos vieron al Imperio Romano
como parte de la providencia de Dios, como parte del camino que preparó la venida de Jesucristo, porque preparó a los hombres, preparó a las almas para recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la humanidad había caído en una situación de inmoralidad, en una situación de corrupción tan grande que era necesario que viniese un imperio romano para poner el orden. Claro. Obviamente que no eran perfectos, pero ¿qué hicieron, por ejemplo? El imperio romano se abolió los sacrificios humanos, estaban prohibidos. Entonces eso se sacó de la cultura. Claro. Se comenzó se civilizaron culturas a través del Imperio Romano. Totalmente, el tema de la familia, el tema de la mujer. Por ejemplo, tanto que las feministas hablan de la mujer oprimida es mentira. Los romanos a la mujer le dieron privilegios especiales. Por ejemplo, Santiago, los romanos no le cobraban impuesto a la mujer. Y entonces, ¿qué hacían los romanos? Ponían todo a nombre de la mujer. Las propiedades, ponían todo porque la mujer no tenía que pagar impuestos. Entonces, la mujer tenía privilegios. Las mujeres incluso usaban pantalones. Yo el otro día leí que decía una feminista, gracias a nosotras, ustedes pueden usar pantalones. Pero por favor, si el pantalón es una prenda femenina desde sus comienzos. Los hombres usaban túnicas, lo que vendría a verse hoy en día como una pollera, y las mujeres eran las que usaban pantalones. Pero dejando de lado esa cuestión. Luego viene el cristianismo. Obviamente que el cristianismo toma esos principios naturales del Imperio Romano, esa ley natural inscrita en el corazón de los hombres. De hecho, Pablo, en una de sus cartas, él habla que para los paganos, ellos tienen la ley inscrita en el corazón y es esa ley en su conciencia la que los va a condenar. Claro. Es decir que, y mira, la idea del orden natural, de una justicia natural, el derecho natural, el primero que la elabora filosóficamente es Aristóteles. Y luego vienen los romanos que le dan una explicitación, y obviamente cuando llega el cristianismo ya se explicita mucho más, tanto porque Pablo lo habla en una de sus cartas, pero también en Romanos, pero también porque la teología cristiana, la teología del medioevo, lleva al máximo la idea de la ley natural. Una ley natural que se encuentra en todo ser humano, en toda cultura, en toda nación, y que es en base a esa ley natural inscrita en el corazón de los hombres. Que interesante, bueno, hay muchos estudios con respecto a la cuestión genética en relación a la moral. El cristianismo ve a los 10 mandamientos, que son la ley natural, no como algo impuesto por la pura voluntad de Dios, sino por algo que es parte intrínseca de la naturaleza del hombre. Y el cristianismo construye sobre eso, especialmente lo que es el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, está en todos los evangelios, pero especialmente en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6, 7 y 8, pueden ver explicitado lo que vendría a ser el camino del hombre para llegar a la perfección, ese ser perfecto como mi Padre es perfecto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre todo esto que venimos, estas revoluciones o intentos de gobierno mundial que vimos en el pasado con lo de hoy? Es que lo de hoy es un intento explícito y consciente por eliminar los principios del Evangelio en nuestra cultura y reemplazarlo por los principios posmodernos. Por ejemplo, la eliminación del hombre por la ideología de género. La eliminación de la mujer verdadera, la idea de la mujer, por el feminismo, lo cual conlleva también la eliminación del hombre. La eliminación del matrimonio. Entiendo eso, ¿no? Pero te vuelvo a repetir. Estas son dudas reales que tengo con respecto a este tema, ¿no? Y digo, todas estas, cuando vos ves las partes, por así decirlo, la lucha por el tema de género, el aborto, la izquierda, cómo se está levantando en muchos países y demás, es evidente que hay grupos, ¿no es cierto?, que van en contra de los principios cristianos y tienen que atacar directamente lo que es al cristianismo. Pero ahora digo yo, ¿cómo de eso, cómo de esos grupos, o cómo de esta ola de pensamiento, de ideas y demás, que parece estar cada vez acaparando más, cómo de eso yo llego a la conclusión de que hay una idea de establecer un orden único en todo el planeta Tierra? ¿Se entiende? ¿Cómo yo de eso, que es evidente, que estamos de acuerdo, cómo llego a la conclusión de que hay un grupo de élite, o sea como sea, que está luchando para reestructurar todos los gobiernos de todo el mundo y que todo quede a cargo de un único gobierno en el planeta Tierra? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí lo entiendo. Mira, hay que distinguir cuando uno interpreta las palabras de una persona
como queriendo tal vez implementar un nuevo orden mundial, porque eso tal vez puede ser interpretación personal de uno. Entiendo. Uno Bien. a veces escucha a Fernández decir tal cosa y ahí nomás te suena, bueno, quiere imponer el orden mundial o Soros o Gates y demás. Hay que distinguir eso de afirmaciones explícitas en las cuales se dice que se quiere imponer un nuevo orden mundial. Por ejemplo, Bush padre en un discurso, no recuerdo el año en el cual lo dio, pero ya siendo presidente de los Estados Unidos, él habla de que debemos pensar y es el momento de instaurar un nuevo orden mundial. Eso no es teoría de la conspiración, eso está firmado. Lo sé, sí, eso lo vi. Por ejemplo, en mi página web, en mi canal, pueden ver el documental de Nuevo Orden Mundial. Eso está explícito. Pero no solamente está explicitado en personas poderosas como Bush o como Bill Gates, por ejemplo. Bill Gates también ha estado hablando de un nuevo orden mundial. Lo podemos ver en el proyecto de Soros también, en referencia a la paz, para evitar la guerra, para luchar de modo eficiente contra pandemias. Incluso Soros va más allá, él habla de un sueldo básico universal, que todas las personas del planeta tengan un sueldo básico mínimo para que no haya desigualdad social y que eso sea pagado por las personas que tienen más, por las personas que trabajan, por las personas que tal vez tienen, según las palabras que usa en la jerga marxista, tienen más privilegios que otros y por lo tanto ellos tienen una obligación moral y social de darle al que no tiene. Ahora, esto no hay que confundirlo igual con caridad cristiana. Pero el hecho de el orden mundial, el que tiene que haber un gobierno mundial seguido por un nuevo orden, hay toda una literatura dentro de la filosofía política a favor de esto, a favor y en contra. Eso hay que... Y estoy hablando no ya de Aristóteles yendo en contra de un gobierno mundial o la época de los romanos, sino que en la actualidad, en los últimos 25 años, hay una literatura inmensa de libros, especialmente muchos de estos libros están escritos en inglés, hay mucho en alemán, hay mucho en francés, donde se habla especialmente de una democracia global, de un parlamento a nivel mundial, de una especie de senado que gobierna el mundo y que esté dirigido y manejado por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un ejemplo claro de un intento de modo solapado de imponer lo que podríamos llamar un nuevo orden mundial, por ejemplo. Se está viendo claramente tanto en las Naciones Unidas como en todas las agencias que manejan las Naciones Unidas. La Agencia para la Migración de Personas, la Organización Mundial para la Salud, eso es clarísimo. La CEDAW, que es la Secretaría contra la Violencia de la Mujer, y especialmente en las grandes conferencias que han tenido lugar organizadas por las Naciones Unidas, Fondo de Población Mundial, me estoy olvidando, la conferencia del Cairo del 94, de Pekín del 95 y demás reuniones que han tenido lugar en los años posteriores, donde se ha explicitado la necesidad de un reordenamiento del mundo, en fin, como yo decía al principio, de implementar ciertos valores posmodernos. Para, obviamente, en mi opinión personal, es para desplazar el rol del cristianismo en nuestra sociedad. Porque en definitiva, de fondo, esto es una batalla teológica. Entiendo completamente. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Tenemos más de 400 personas en línea. Les envío un saludo enorme. Recuerden que ahora terminamos la charla con Pablo Muñoz Iturrieta. Ahora en Argentina son las 20:43. A las 22 horas voy a estar con Danan en Instagram charlando acerca de, el dolor, el sufrimiento, la pandemia, todo lo que está ocurriendo y Dios, ¿dónde está? ¿No es cierto? Esa típica pregunta que la gente muchas veces se hace, lo voy a estar hablando con Danan desde su Instagram, así que sumate a Instagram, seguime, Santi Alarcón, ok, y ahí vas a poder ver el diálogo que en 1 hora, 15 minutos nada más voy a tener con Danan. De paso, te sumás al Instagram de Pablo Muñoz Iturrieta, lo pones ahí, pones seguir, que también está subiendo constantemente material. Pablo, y para la gente que está preguntando, este video queda grabado, quédense tranquilos que quedan grabados y mañana lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. En YouTube buscás Rincón Apologético y ya mañana vas a tener esta entrevista a Pablo Muñoz Iturrieta grabada para que la puedas ver las veces que quieras. Pablo, recién hiciste mención a unas respuestas atrás, ¿no? Hiciste en el desarrollo de la misma, hiciste mención a un nuevo orden transnacional.
dijiste, ¿no? Esas palabras fueron las que utilizaste. Hoy, ¿qué tendría de malo un nuevo orden transnacional? ¿Qué sería lo que tendría de malo, ¿no? Porque nosotros, obviamente, a ver, yo me imagino y veo, ¿no? Digo, bueno, a ver, nosotros somos argentinos, nosotros tenemos nuestra región, somos patriotas, nacionalistas, etcétera, y demás. Formar parte de un único gobierno obviamente no me agrada bajo ningún punto de vista la idea, ¿no? Pero también a lo largo de la historia han habido guerras, conquistas de territorio, etcétera, etcétera, y en definitiva nosotros hemos heredado un territorio que ha sido conquistado, reconquistado y demás, ¿no? Entonces digo, a ver, intrínsecamente, ¿no? ¿Qué tiene de malo un orden transnacional? Uno de los problemas más grandes, que ya lo notaba Aristóteles en su libro de la política, es que la democracia o el gobierno, por así decir, de la ciudad es imposible una vez que el Estado se hace gigantesco. Es imposible. Y aquí estamos hablando de un país. Cuando el Estado, por ejemplo, se hace cargo de la educación, cuando el Estado se hace cargo de la salud pública, cuando el Estado, lo que el Estado toca lo corrompe, como a mí me gusta decir. Y estamos hablando aquí de un país. Imaginémonos si a estas cuestiones las tuviese que manejar un orden mundial. Sería muy difícil y posiblemente sería un desastre. Sería un desastre. Entiendo. Un ejemplo claro, Santiago. En la India, en los otros días. En la India, por la cuestión del coronavirus, han impuesto una cuarentena absoluta, no solamente para las personas, sino también para la cadena productiva. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, hay toda una cadena y todo un sistema de logística que lleva la comida al supermercado. Y es comida muy variada que viene de muchas partes, a veces del planeta o del país. Y entonces el gobierno de la India se hizo cargo de la cadena intermediaria entre el productor y los supermercados. La comida duró 2 días y después fue un desastre. Esto fue la semana pasada, donde hubieron denuncias de gente incluso muriendo de hambre no porque no tenían plata, algunos casos sí, pero porque iban al supermercado y no había nada, porque el Estado se había tomado el control y era una ineficiencia absoluta. Entonces, el argumento más poderoso que existe contra una especie de orden mundial o gobierno mundial es que sería imposible para este gobierno el poder administrar correctamente la cuestión económica, la cuestión de justicia, la cuestión legal. Y por otra parte tenemos distintas culturas. Lo decías muy bien recién, somos argentinos, por ejemplo. Y el argentino ama a Argentina, el chileno ama a Chile. Está muy bien que quiera y ame a su país. Y nosotros como argentinos, al chileno patriota, lo admiramos y es patriota, que están pasándola muy duro ahora luchando contra un intento de imposición comunista, de cambio de constitución. Y uno como argentino, si bien no lo toca directamente, uno dice, no, pero esos videos de gente chilenos o de estadounidenses patriotas, por ejemplo, ¿por qué eso uno lo llena siendo que no es de ese país? Porque ahí se ve reflejado esa cultura y ese deseo de pertenencia a un lugar específico, un lugar que no solamente es geográfico, sino que es un lugar que está marcado por una historia, por los antepasados, está marcado por la educación de ese pueblo, por el idioma y por muchas cuestiones, por la religión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería muy, pero muy difícil, y si no imposible, el poder manejar un gobierno transnacional, un gobierno mundial, debido a la complejidad misma del ser humano. Somos seres muy complejos. Ahora, por ejemplo, aquí en Canadá el gobierno es un gobierno multicultural y es un desastre. Es imposible pretender que haya una especie de multiculturalismo, porque en definitiva termina siendo lo que es Canadá, un estado totalmente secular, anticristiano, en nombre de la paz, en nombre de la seguridad, en nombre de la convivencia social, han eliminado toda demostración cristiana en la vida pública, porque claro, si no, sería divisor. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar el catolicismo, que es la religión más grande de Canadá? ¿Cómo vamos a manifestar el grupo religioso más grande? ¿Cómo vamos a manifestar el evangelismo? Ni te digo, extremos totales, dirían ellos, porque eso va a traer divisiones en la sociedad. Entonces, queremos una sociedad totalmente secular en la cual lo religioso no se manifieste. Y aquí es el peligro del gobierno transnacional.
con el argumento de la paz, con el argumento de la convivencia social, con el argumento de que tendríamos que estar todos de acuerdo, la religión no puede tener un lugar en la esfera pública. Que eso es el libro que yo acabo de publicar, Santiago, acá está en inglés. Lo acabo de publicar la semana pasada. Ah, ¿sabes que yo vi una foto y digo, capaz que es un libro viejo, está en inglés? No, claro, sí, yo te vi una foto con el libro. Qué buena onda. El significado de la libertad religiosa en la esfera pública, donde trato absolutamente todos estos temas, como los nuevos gobiernos, tanto seculares de Occidente, como todo este intento de nuevo orden mundial, lo que ellos hacen es eliminar totalmente la religión de la esfera pública con el argumento de que la religión trae división. Entonces no podemos traer la moral, no podemos... Y esto es lo grave, Santiago, porque estamos hablando acá en un contexto mayoritariamente, yo creo, los oyentes cristianos. No podemos eliminar la fe, por un lado, y la vida religiosa en el sentido de aquello que te une a Dios, te religa con Dios, la vida religiosa propiamente dicha. No lo podemos eliminar del ser humano porque le estamos eliminando lo esencial. Está bien que hay personas que son ateas, que dicen que no creen en nada y allá ellos. Pero al cristiano no se le puede eliminar ni la fe, ni su vida religiosa que lo une con Dios, y no se le puede pedir que claudique, porque el cristiano siente que está traicionando todo. Yo a Santiago Alarcón le puedo decir, hago una charla con vos, pero te sacás esa camiseta. Y Santiago Alarcón que dice, bueno, me la saco, ¿qué problema hay? Soy de River y amo a River y demás, y voy a la cancha, pero tampoco no voy a dar la vida por River, o yo por San Lorenzo de Almagro. Sí, o el que es de Boca. Así que, mira, Santiago, yo fui una sola vez en la vida a la cancha y fue contra River. Y fue un partidazo, salimos 1-1, primer gol, Gorosito, el grande Gorosito, imagínate. Y el empate lo hizo el Burrito Ortega, el Burrito Ortega. Así que imagínate, jugaba Crespo, al arco de River estaba Goicoechea, imagínate, Paceta estaba en el... Estoy hablando en sí, año 94. Sí. La única vez en la vida que fui a ver un partido, bueno, después fui a ver a la selección argentina en Estados Unidos, que vi a Messi y todo, pero un equipo así argentino fue la única vez en la vida en Argentina que fui. Yo vivía en medio de la montaña, imagínate, de la cordillera de los Andes. Viajamos a Mendoza porque venía River y San Lorenzo. Yo nunca había visto tanta gente en mi vida, en mi pueblo. Es una locura, una locura, tenés toda la razón. Gracias a toda la gente que está conectada, tenemos 400 personas en línea constantemente. Recuerden que si quieren seguir a Pablo Muñoz Iturrieta, lo pueden hacer de diferentes maneras, se pueden meter en Instagram, los que tengan Instagram, ponen Pablo Muñoz Iturrieta y ahí lo comienzan a seguir. Sube constantemente material también por Facebook, su fanpage, Pablo Muñoz Iturrieta, también lo pueden seguir ahí. Y también tiene su página web, que ahora voy a mandar el link, pero también es pablomuñoziturrieta.com. ¿Está bien? Pablo, a ver, hablamos un montón de cosas, ¿no? Pero permitime, y luego, ¿no? Vuelvo a repetir, si en algún momento planteo alguna pregunta o algo, es una pregunta sincera, ¿viste? De una persona que está queriendo abrirse a todo este tipo de ideas y de cosas, porque entiendo de que obviamente muchos, pese a que hay mucha gente dando vuelta en el internet y demás, muchos lo tratan muy seriamente. Pero recién hacías mención a algo y me quedó ahí boyando. Vos hablaste acerca del sentido del patriotismo, el nacionalismo, ¿no es cierto? El sentido, la identidad que te proporciona, ¿no es cierto? Tu nación, ¿no? Y demás. Y también hiciste mención a palabras de Bush padre, las cuales yo también he visto en internet. Ahora, ¿no es un poco, y de vuelta, capaz que digo una burrada porque no entiendo los sistemas, el sistema político norteamericano y también quizás no soy consciente del contexto en el que se dijo, ¿no? Pero me resulta ser un poco quizás contradictorio que viniendo de un republicano, que los republicanos por lo general se los entiende como personas más nacionalistas, ¿no es cierto? Más patriotas y demás, que de un republicano sea aquel que ha propuesto una idea como esta de un nuevo orden mundial. Entonces, hay veces que vos decís, bueno, pero esta persona que parece haberlo planteado, al parecer o por lo que deja ver, ¿no es cierto? Parece que sus ideas van en contra de lo que nosotros consideramos que es un nuevo orden mundial. ¿Cómo resolvés esta especie de conflicto? Porque de hecho, Santiago, dentro del Partido Republicano hay un conflicto muy grande
muy grande, incluso desde el punto de vista ideológico y con respecto a la política externa de los Estados Unidos. No todos los republicanos que están en las altas esferas piensan de la misma manera. De hecho, hay una enemistad y una pelea muy grande entre distintos ambientes republicanos. El caso de Trump es un caso ejemplar para esto, excepcional para hablar de esto. Trump no es una persona querida en las altas esferas del Partido Republicano. No lo quieren. A Trump lo quiere el votante republicano, al cual te referías vos. El votante que es patriota, que generalmente es cristiano, que trabaja, que no quiere vivir del Estado porque tiene dignidad de sí mismo y dice, no, yo, aunque gane 2 mangos, yo voy a trabajar, no voy a pedir un plan social, no me voy a victimizar, voy a luchar por mi familia, voy a amar a mi patria, a mi suelo. Ese americano es un americano muy patriota y se identifica generalmente con el Partido Republicano. Muchas veces no que el Partido Republicano sea el ideal del partido político cristiano, por así decir, porque no lo es, sino porque en general es el mal menor, o a veces planteaba cosas buenas con las cuales ellos estaban acorde. Por ejemplo, el Partido Republicano es tradicionalmente hoy en día pro vida. Entonces eso ya atrae a una base cristiana muy grande. El Partido Demócrata lamentablemente está también muy dividido ideológicamente. No todos los demócratas son iguales porque no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero lamentablemente el comunismo en los Estados Unidos, como tuvo durante la Guerra Fría que disolverse, porque cómo vas a tener un partido comunista cuando Estados Unidos estaba en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, se infiltran dentro del Partido Demócrata y cada vez están teniendo más poder y esto es lo que da miedo realmente. Por ejemplo, con Bernie Sanders, igualmente Bernie Sanders con sus 80 y tantos de años, ya casi que fue prácticamente, pero vienen personas muy peligrosas que son jóvenes y que tienen muchos seguidores y mucha influencia en el Partido Demócrata, como esta Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, una marxista absoluta, mujer muy peligrosa, de 20 y tantos de años, todavía no llega a 30, tengo entendido, que tiene un discurso ideológico peligrosísimo. Entonces, el norteamericano de familia, cristiano, con valores, que trabaja, la ve a esta mujer y dice, no, yo con los demócratas no quiero saber nada, y votan al Partido Republicano. Pero Trump, cuando se presenta en las elecciones, se presenta bajo el Partido Republicano, pero sin representar al Partido Republicano. De hecho, los republicanos lo acusaban de haber destruido el Partido Republicano porque no era un candidato de los republicanos. El tipo se bancó la campaña política con su propio dinero. El hombre ganó las elecciones, aplastó realmente, y yo creo que va a aplastar nuevamente, pero sin embargo va con una agenda totalmente distinta a la de Bush padre. Pues Bush padre era un guerrero que jugaba el juego a las Naciones Unidas totalmente. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Kissinger que estuvo con Dick Cheney. Dick Cheney era el vicepresidente de Bush. Dick Cheney dicen que era el que le manejaba la agenda a Bush padre. Dick Cheney fue discípulo de Kissinger del informe ese famoso allá por el año 74 del control de la población mundial. Toda gente del ambiente republicano. Lo que pasa que para que te des una idea, en los años 60 y 70 la Iglesia Católica en general era demócrata. Era demócrata. Pero con el tema del aborto, muchísima gente, especialmente del obispado y demás, se salieron del Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata era el que naturalmente apoyaba a la gente, a los pobres, a los trabajadores. Vendría a ser como una especie de peronismo en la Argentina antes de que se corrompa y caiga en el kirchnerismo y todo lo demás. Todo el tema del justicialismo, la justicia social. Lo que pasa es que eso después se ha pervertido. Y así como se ha pervertido, la manera que se ha pervertido lo que es la cámpora y kirchnerismo, así se ha pervertido el Partido Demócrata. ¿Qué pasa? Sí, entonces, sí. Perdón. Sí. No, a lo que voy es que dentro del Partido Republicano no todos son santos, por así decir. Y Trump, que ahora es una persona amada y querida por muchos, no es un representante y no es querido dentro del Partido Republicano, de las altas esferas estoy hablando, no del pueblo votante.
Entiendo perfectamente. Pablo, gracias, ya tenemos 50 minutos de charla. Mirá, tengo tantas preguntas para hacerte porque este tema obviamente es un tema súper extenso que genera un montón de dudas, o por lo menos en mí genera un montón de dudas, pero no me quiero ir sin también hablar de la Organización Mundial de la Salud y particularmente de lo que está pasando ahora con el coronavirus, Pablo. A ver, ha quedado en claro todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial y demás, ¿no? Pero digo... Y perdón que lo diga así, perdón si también, quiero hacer mención a esto, perdón si hay alguien que está mirando en este momento y con mis opiniones o quizás las de Pablo y demás herimos alguna susceptibilidad o algo por el estilo, pero te quiero decir de que queremos hablar las cosas tal y como son, ¿está bien? Con datos, con datos, datos reales, ¿se entiende? No dejarnos llevar simplemente por lo que nos dicen los medios de comunicación, así que las preguntas y las respuestas van a ser sinceras. Pido disculpas de antemano porque yo no sé si del otro lado hay alguien que pueda estar padeciendo de cerca algo de lo que está pasando y demás, y obviamente no quiero que nadie se sienta mal por eso. Pero, Pablo, la verdad que, a ver, cuando comenzó todo esto del coronavirus, ¿no es cierto? Y demás, primero lo veíamos lejos, lo veíamos en China, ¿no? Bueno, China al otro lado del mundo, esto no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, y particularmente acá en Argentina llegó, y llegó a todas las naciones al parecer, ¿no es cierto? Supuestamente todas las naciones están con el tema de la pandemia y demás, ¿no? Empezaron a morir pero a montones de personas en Italia, luego en España, luego se trasladó a Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, es día tras día, supuestamente sacando muertos y demás, ¿no? Esto parece ser una crisis que, si yo no me equivoco, no sé, en los últimos 100 años, si aparte de guerras, ¿no? Si hemos vivido algo por el estilo. Ahora, también en estos últimos días, y particularmente en las redes sociales, han aparecido videos, han aparecido estudios, artículos y demás de científicos de renombre mundial, científico no, el doctor que está en la esquina de mi casa curando, no sé, el empacho o el dolor de panza, ¿se entiende? No, científicos a nivel mundial de peso, de renombre, que dicen, mira, yo no respondo a ningún partido político, yo no estoy respondiendo, no estoy vinculado con ninguna idea partidaria ni nada por el estilo, lo único que quiero presentar son datos. Y cada vez están apareciendo más y que están diciendo, a ver, esto no es tan así como lo están pintando. Esto no es tan... De hecho, hoy saqué un posteo en mi perfil personal en Facebook y sacábamos la cuenta, ¿no? Y decía, a ver, si supuestamente, según algunos estudios que se hicieron a principio de abril, no sé si eso fue modificado, pero los primeros días de abril decía lo siguiente, cada 5 personas que realmente están infectadas, 4 son asintomáticos. De cada 5 personas que realmente tienen el virus, supuestamente 4 son asintomáticos. Entonces, esto es matemática pura. Yo me ponía a pensar y digo, si en Argentina hoy hay 3.300 infectados, nosotros tendríamos que multiplicar ese número por 5 para saber en realidad cuál es el número de supuestos infectados que hay, ¿no? Sumando a todos los asintomáticos. Pero cuando llegas a la conclusión de ese número y ves la cantidad de muertes que hay, no llega al 1%. Entonces la letalidad del virus no supera lo que es una fuerte temporada de gripe o de neumonía, ¿no es cierto? Que puede también ser muy, pero muy letal. Y ahí empiezan a surgir las dudas, porque obviamente uno confinado aquí en el hogar, lo único que tiene para investigar son las cosas que van llegando de internet de diferentes países, de personas que investigan como vos y demás, pero hay dos posturas, ¿no? Está esto es una crisis, nadie salga de su casa porque corre riesgo su vida, la verdad que esto está todo inflado y no es tan así como lo están pintando. ¿Qué opinas al respecto? Mira, Santiago, totalmente. Lo que pasa es que mucha gente, en cuanto uno trae los datos, le dice, no, pero no seas insensible, mira la gente que muere, han muerto tantos miles y demás, y es una realidad. Pero si comparamos, como comentaba alguien, con otras enfermedades, no realmente dan los criterios para que esto sea una pandemia. Es lamentable que hayan muerto muchos, pero esto no es una pandemia. Es una mentira de la Organización Mundial de la Salud que estamos viendo una pandemia. Y especialmente esto lo han aprovechado muchos gobiernos para implementar la cuarentena, la famosa cuarentena que de acuerdo al país se da con más o menos rigidez. En Argentina es uno de los casos más extremos, por ejemplo, que existe. Pero científicamente, hoy en día ya pasó el pico de casos de contagio en Italia. Y aquí vamos a dar algunos datos también que no es para desestimar
la gente que ha fallecido y demás, pero el Ministerio de Salud, y eso yo lo tengo publicado en mi Facebook y en mi Instagram, el Ministerio de Salud de Italia reconoció que el 0,8% de los muertos por coronavirus fueron por coronavirus. Porque no es lo mismo, y acá hay una distinción que es importante en medicina, no es lo mismo morir con coronavirus que morir de coronavirus. Por ejemplo, yo me emborracho y salgo a manejar. Claro, entendí ahí, sí. Se la pego a un árbol, me morí borracho por borrachera o producto de la producto de la borrachera. ¿Me mató el alcohol o me mató el choque contra ese árbol derecho? O sea, es una distinción importante y eso es lo que médicos de Estados Unidos están denunciando, que les están obligando los gobernadores, especialmente demócratas, a anotar a todo muerto como muerto de coronavirus. La misma denuncia se ha hecho en España, la misma denuncia se ha hecho en Italia. Ahora, ¿qué pasa? En Alemania, por ejemplo, es uno de los lugares donde más se ha testeado en el mundo, pero en Alemania lo interesante es que el gobierno se concentró en la zona más afectada, en Heidelberg, en Alemania, se concentraron en testear al 100% de la población para tener datos concretos, porque hay que manejarse con datos. Y uno de los problemas más grandes del gobierno argentino es de que lo último que ellos se fijan son los datos. Los datos no les importa al gobierno de científicos. ¿Qué hicieron en Alemania? Testearon a todo el mundo y vos me decías recién, 1 de cada 5 tiene síntomas, 4 no tienen síntomas. En realidad es mucho más alta la figura, Santiago. Son 97 de 100. 97 personas de 100 no tienen síntomas. Son prácticamente asintomáticos. O incluso tienen un resfrío, dolor de cabeza, ni siquiera saben que tienen coronavirus. Los hicieron testear y les dio positivo. Entonces, solamente a un 3% de la población que se enferme con coronavirus, eso va a tener una incidencia más grave no voy a decir fatal, porque dentro de los enfermos, dentro de ese 3% hay un porcentaje mucho menor que son los que terminan muriendo. ¿Qué podemos decir de Italia? El caso de Italia es un caso ejemplar. En Italia, el 50% de las personas que murieron de coronavirus, no por coronavirus, sino de coronavirus, tenían 3 enfermedades graves anteriores al coronavirus. Y el coronavirus vino como a rematarlos, o incluso muchos médicos dicen iban a morir ya porque sí, por ese ciclo natural nomás de enfermedades. Lo que pasa es que se agarraron coronavirus y ya está. Claro. Por ejemplo, casos de personas en Italia, si uno ve las muertes, la mayoría de las muertes son personas mayores de 80 años. Se dice que el coronavirus es fatal o es muy peligroso en mayores de 70 años. ¿Qué significa eso? Que si tenés menos, realmente no te va a pasar nada. Posiblemente, y yo el otro día me preguntaba, capaz que a mí me dio coronavirus, porque cuando fui a la conferencia en Phoenix, me invitaron en enero, ya había explotado el coronavirus. Cuando llego al aeropuerto en Toronto, resulta que como estaba todo lo del coronavirus, nos metieron, fue una animalada también de los gobiernos que no saben cómo manejar esto, metían a toda la gente en un mismo lugar para controlar la temperatura. Entonces tuvimos que esperar 2 horas parados y resulta que habían llegado todos los vuelos de China y yo corriendo rápido para no cruzarme con ningún chino, perdón, porque esto no es por racismo ni nada, pero venían todos los vuelos de Wuhan, de Shanghái, de Pekín. Y resulta que salí corriendo rápido, pues yo camino, los que me conocen, soy alto, camino muy rápido, llego a la sala de espera y estaba lleno de chinos que acababan de llegar de China. Y dije, acá yo no tenía ni una máscara, nos enfermamos todos. Resulta que como la semana yo andaba con dolor, con tos y demás, después se me pasó. Y un amigo me dijo, no, vos seguro que tuviste coronavirus, me dice. Lo que pasa es que ni te diste cuenta, porque como sos joven, sos fuerte, haces deporte, ni te enteraste que tuviste coronavirus. Y él me decía, un médico aquí en Canadá, ¿sabés la cantidad de gente que tiene coronavirus y ni se entera? Se va a enterar el día que se haga un test de inmunidad. Y ahí se van a enterar que tuvieron coronavirus. Entonces, yo tuve coronavirus, no lo sé, capaz que no, capaz que sí. Pero en la mayoría de la gente no tiene ni siquiera síntomas. Se van a enterar el día del juicio final que tuvieron coronavirus y que la cuarentena fue un engaño, realmente. Entiendo. Porque, ahora, hablemos de datos. También han habido estudios con respecto a la cuarentena en Italia. En Italia se implementó la cuarentena absoluta. Los casos aumentaron después de que se implementa la cuarentena. Por eso yo digo que la cuarentena no funciona, porque la cuarentena no tiene en cuenta la complejidad del ser humano. Hay personas que hay que aislarlas porque hay que protegerlas, porque vos sabés que se te van a morir. Si tenés una abuela que tiene 100 años, mi abuela tiene 92,
A la abuela hay que encerrarla, llevarle la comida, hacerle todo, porque si le llega a dar coronavirus, capaz que se muere o se va a enfermar gravemente. Si Claro. tenés en tu familia una persona con problemas de inmunidad, entonces, bueno, todos se tienen que cuidar. Los niños, la esposa, pero no podés, como dice el dicho, el remedio que han impuesto va a ser peor que la misma enfermedad. Y eso es así. Por el desastre económico, por la gente que no va a tener que comer, por las cuestiones psicológicas. Aquí en Canadá salió un hombre y mató 30 personas, creo que fueron. Todavía no ha dicho la policía el número exacto, pero ayer eran 22, hoy subió a no sé cuánto. Porque obviamente que hay personas que tienen problemas psicológicos, no tienen atención médica en estos días. No tienen atención médica en estos días porque no se puede, operaciones graves como en Argentina no se pueden hacer. Tenés algún problema de salud, vas al hospital, no te pueden atender. Entonces hay personas con problemas psiquiátricos que no están recibiendo atención y resulta que este hombre saltó a matar. Y el gobierno, en mi opinión, no quiere decir absolutamente nada de qué pasó en Nueva Escocia, aquí en Canadá. Los que no sé si se han enterado, hubo una masacre el domingo. No, y el gobierno, no sé. porque los diarios no lo dicen, porque claro, tienen miedo, el gobierno de Canadá especialmente, de que se le eche la culpa a la cuarentena. Entonces, ha salido por las noticias que fue una masacre, volvieron a encontrar más muertos en el día de hoy, en el día de ayer, porque resulta que este hombre fue viajando de un pueblo a otro, cremando fuego casas y matando gente, pero realmente es increíble. Ahí dicen en Costa Rica el 92% se recupera en casa. Acá en Canadá también. En Canadá, este amigo médico que mencionaba recién me dijo que hay solamente 40 personas internadas en toda esta provincia. Es decir, parar a la provincia más grande de Canadá, parar a todo Buenos Aires, el equivalente, por 40 personas no tiene sentido realmente. Eso es una locura realmente. Por eso también ese intento no es solamente quitar las libertades, como muchos piensan, también se da eso como una consecuencia, pero el intento de implementar medidas totalitarias que jamás se hubieran implementado en otro momento, por ejemplo. Y al gobierno le viene de 10 el coronavirus, porque el gobierno ahora le echa toda la culpa al coronavirus. Obvio. Eso es indiscutible. Ahora, te pregunto, ¿no? ¿Vos personalmente creés que existe una relación entre todo esto del nuevo orden mundial y cosas por el estilo con lo que particularmente estamos atravesando hoy? Ciertamente, porque todas las medidas que se están estableciendo en el mundo entero son medidas que fueron enmarcadas y fueron diseñadas y fueron propagadas y le ha hecho la propaganda un hombre que se llama Bill Gates. Bill Gates, que es el mayor inversor en la Organización Mundial para la Salud. Para todos los que quieran profundizar más este tema, pueden ir a mi página web donde ahí tengo varios artículos. Bill Gates es el mayor inversor en las Naciones Unidas dentro de la Secretaría de Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué digo inversor y no donante? Porque él invierte el dinero y a cambio de eso consigue los contratos, por ejemplo, para la vacunación. Él, para que se dé una idea, él está produciendo la vacuna para el coronavirus. Como la Organización Mundial para la Salud declaró que esto es una pandemia, la Organización Mundial para la Salud, por el consejo de Bill Gates, ha ordenado a los países que no pueden levantar la cuarentena hasta que exista la vacuna. Entonces, todos los países del mundo le van a tener que comprar la vacuna a los laboratorios de Bill Gates. Pero no solamente eso. Bill Gates, y eso lo pueden ver en mi artículo, escribió una carta donde él pide 9.400 millones de dólares a todos los gobiernos del mundo para la elaboración, el desarrollo, elaboración, investigación y producción de la vacuna contra el coronavirus. 9.400 millones de dólares. O sea que él dio 2.500 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, le dicta la agenda porque es el que maneja el dinero, y luego eso es una inversión que se le multiplica por 100, porque ha dado eso desde el año 2000. En marzo él donó 100 millones de dólares por el tema de la vacuna, pero ha exigido que sean los gobiernos los que tienen que pagar. México, por ejemplo, hay varios ahí que están comentando. México para este año tiene que pagarle 4,5 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Argentina tiene que pagar 4,3 millones de dólares. No entiendo. Para mantener ese antro que no sirve absolutamente para nada, y eso ha quedado más que demostrado con todo esto del coronavirus. Sí, no. A ver, vuelvo a repetir, ¿no? Yo particularmente, ¿no? Estoy ahí viendo, observando y me hace mucho sentido muchas de las ideas que ustedes postulan, vos,
Chinga, ¿no es cierto? Lo sigo mucho y estoy viendo de que quizás aquello que nos parecía una locura no debería ser tan así, ¿no? Pero bueno, nada, a ver, tendríamos mil cosas para hablar. Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo que has invertido con nosotros. Yo no sé si querés dar algunas últimas palabras, si querés decir algo que haya quedado ahí y que considerás que amerita poder decirlo. Bueno, más que nada quería darles esperanza, porque para mucha gente obviamente esto es desesperanzador, mucha gente viendo lo que se está imponiendo, uno dice, bueno, se está diseñando, se está implementando un nuevo orden mundial, ¿qué puedo hacer yo? Uno lo que tiene que hacer es tener esperanza, uno tiene que vivir por encima de la situación, uno se lo tiene que plantear, bueno, ¿cómo puedo hacer para vivir por encima? De tal manera que esto no me afecte. Eso es algo difícil y eso exige de mucha práctica, exige de una psicología fuerte, exige de una vida de espiritual, por ejemplo, de oración. Eso el cristiano tiene muchas herramientas para salir y tener esperanza. Yo lo que los invito a todos los que están aquí presentes a que vean mi curso que yo dicté en esta cuarentena, especialmente para ayudar a personas a sobrellevar la cuarentena. 12 reglas para la vida, que está basado en el libro del gran Jordan Peterson. 12 reglas para la vida, es gratis, pueden hacer el curso, están todos los videos en mi canal de YouTube, lo pueden ver ahí. Los invito a ver ahí, realmente para tomar fuerzas, para ordenar la vida, porque en definitiva, Santiago, la cosa es así. Nosotros como seres humanos muchas veces es muy fácil victimizarnos y echarle la culpa a todo el nuevo orden mundial. ¿Existe el nuevo orden mundial? Sí. ¿Lo quieren implementar? Sí. Pero en definitiva, el que se hace las reglas de la vida personal, del crecimiento personal, del propio desarrollo y madurez y perfeccionamiento es uno mismo. Y es uno mismo el que tiene que trabajar. ¿Y cómo voy a vencer yo al nuevo orden mundial si no me venzo a mí mismo? Claro. Como decía, el aguijón está dentro mío, no es el aguijón del nuevo orden mundial. Entonces, ordenar la vida, porque si uno ordena la vida y uno está fuerte, el ser humano es enorme. Dios ha diseñado al ser humano de una manera que puede pasar por las cuestiones más catastróficas y las puede pasar con la paz que solamente Dios da. Entonces, aferrarse mucho a eso, investigar, leer, estudiar, obvio que eso es importante. Y hay muchas cosas más para hablar, hay muchos comentarios muy interesantes. Yo me voy a tomar el tiempo de leer todos los comentarios y los voy a ir respondiendo en estos días en artículos o videos, comentarios y demás, porque hay muchas cosas interesantes que están conversando. Ahí pregunta, ¿cuáles son las redes? Búsquenme como Pablo Muñoz Iturrieta. Me pueden encontrar en mi página web, en Instagram, Twitter, en Facebook. Así es. Nuevamente la página web es pablomuñoziturrieta.com. Luego Pablo Muñoz Iturrieta lo podés encontrar en Twitter, creo que estás, si yo no me equivoco, estás en Twitter, porque yo Twitter casi no lo manejo, por eso te preguntaba, está en Instagram, en Facebook, en YouTube vos tenés un canal, ¿no es cierto? También tengo un canal en YouTube con miles de seguidores. Bien, en TikTok, aunque TikTok. no tengo nada. Mira, síganlo a Pablo. Gracias a todos los que están conectados. Pablo, si vas a contestar cada uno de los mensajes que nos han dejado, te cuento que nos dejaron más de 350 comentarios. Sí. Así que voy a tomar el tiempo de leerlos, así que... Ahí tenés para la cuarentena. Perfecto. Tengo material para escribir y algunos comentarios o cuestiones que haya que aclarar y demás. Muy bueno. Pablo, te agradezco muchísimo y nuevamente yo disfruto de charlar con vos, sinceramente te tengo mucho respeto, espero que pronto nos podamos ver y nada, espero también de que esta no sea la última vez que podamos charlar online, así que espero que la hayas pasado bien, Pablo. Por supuesto, como siempre, Santiago, un gusto enorme, una alegría y saludos a toda la gente, a todos aquellos que están conectados, gracias también por el tiempo, esperemos no haberlos decepcionado. Hay mucho más para hablar, como dicen muchos, sigan hablando, decía uno que tengo el café aquí caliente, pero bueno, un abrazo enorme y yo estoy a disposición de tanto tuyo, Santiago, como de todos aquellos que están viendo, me pueden contactar por medio de mi página web. Yo los animo, cualquier pregunta que tengan, duda, aclaración, aquí estamos todos para aprender ciertamente. Te mando un abrazo, Pablo. Igualmente, Santiago. Chao, chao.